Bueno, un día más, un viernes más que tenemos el privilegio de poder compartir la palabra de Dios y le hemos puesto este viernes a la palabra que vamos a compartir como título, Confía aunque estés caído. Y bueno, si estás en una situación en la que dices que ya no puedes más y realmente en este último tiempo, personalmente varias veces he sentido eso, pero justamente vamos a hablar de qué es lo que te sostiene cuando estás en esa situación, de qué es lo que te permite continuar con gozo en tu corazón, no con una cara de que me quiero morir. El hecho de sentir muchas veces que ya uno no puede más definitivamente es algo normal, porque muchas veces se reúnen en nuestra vida acontecimientos que hacen que pienses, y yo decía justo eso esta mañana, como que todo el mundo está en contra tuya. Y es que sientes eso muchas veces, pero ¿qué es lo que necesitas para poder continuar tu vida? Pero no solo continuarla como diciendo, bueno, la continúo, pero ojalá me muera mañana, sino continuarla con gozo en tu corazón. No quiere decir que no sientas la tristeza, que no sientas el pesar de las cosas que están sucediendo, el, el olvido de tu familia, una enfermedad o el hecho de que no sabes qué sucederá mañana porque no sabes si es que tendrás el dinero suficiente para que tú y tu familia puedan comer mañana. Son momentos en los que uno siente que ya no puede más, pero vamos a hablar de eso justamente ahora. Y comencemos. Salmos 92:10. El secreto está en la palabra de Dios y Él es el que nos dice cómo continuar. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El salmista en este versículo estaba pasando por momentos terriblemente difíciles. Eh, los personajes de la Biblia no han sido personajes para los cuales todo ha sido fácil. Es más, como dice un pastor al que escucho siempre, el pastor Dante Gebel, él dice, cuando Dios te escoge es cuando realmente las cosas van a ser difíciles. A veces que creemos que cuando decimos, ah, si esto es de Dios, va a ser sencillo, pero cuando algo es de Dios, va a necesitar tu perseverancia, va a necesitar que entregues tu vida a Él para poder continuar. Y por supuesto, en algún momento llegará el premio, ya sea en esta vida o en la eternidad al lado de Él. Y el salmista estaba pasando por momentos difíciles y dice estas palabras maravillosas, que de paso es el versículo rema, el versículo lema, diríamos, de nuestra iglesia en este año. Y dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Cuando esté caído, cuando ya no pueda más, tú aumentarás mi fuerza y seré ungido con aceite fresco. El aceite era algo que le ponían en la cabeza, por ejemplo, a los reyes cuando iban, cuando los coronaban. Y seguramente tenía un buen olor y era signo de que era el inicio de un gran momento, era el inicio de buenas nuevas. Y por eso dice el salmista, y seré ungido con aceite fresco. Si estás caído, como yo, por ejemplo, me siento muchas veces, si estás caído, Dios te dará las fuerzas para seguir como las del búfalo y serás ungido con aceite fresco, ese aceite que significará que nuevos tiempos vienen para tu vida. Isaías 40:28 al 29. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nuevamente, Isaías 40 nos habla de que Dios da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, al que está caído, al que siente que tiene miles de problemas y que parece que vinieran más. Si tú estás sintiendo eso, pues confía aunque estés caído. Confiemos aunque estemos caídos, aunque sientas que viene una y otra cosa más, que una persona te ataca por un lado, que otra persona te ataca por otro lado, que viene un problema, que de repente viene un problema de salud, además de todo. Entonces, ¿quién te dará la fuerza? Dios, porque no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y si Dios no desfallece, y si estás con Dios, no dejará que desfallezcas tampoco. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, pues yo os haré descansar. Pues esto dijo Jesús. Y estas palabras, me encontraba con un amigo el día de ayer que me contaba que su esposita estaba muy enferma. Y a veces, cuando uno está viendo sus propios problemas, ve que definitivamente no hay salida, que no hay solución, y qué voy a hacer ahora, de verdad, ve que el mundo se acaba. Y cuando ve el problema de otras personas, se da cuenta que muchas veces nuestros problemas no son tan serios como los de otras personas. Y le decía a él que definitivamente esta vida solo es un viaje. Y aquí Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, pues yo os haré descansar. Esto no precisamente significa que tus problemas van a terminar en esta vida. No precisamente significa que una vez que la esposita y mi amigo entreguen su vida a Dios, que se va a producir un milagro. Es posible que sí. Y aleluya, amén, si es que es así. Pero si no es así, a lo que se refiere Jesús, es que una vez que entregamos nuestra vida a Él, la eternidad está ganada. Y una vez que entregamos nuestra vida a Él, entendemos que esta vida es un corto viaje y que cuando lleguemos a la eternidad, sabemos que no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá lágrimas, porque Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Le decía a él, y al final me lo decía a mí mismo, es como si quisiéramos irnos a vivir a un paraíso tropical, Hawái, por ejemplo, ¿no? Y, y decidimos irnos a vivir a Hawái. Ese es el paraíso, es estar al lado de Dios. Y Dios vive en Hawái. Y estaremos al lado de la persona que más amamos en Hawái. Y decidimos tomar un avión. Esta vida es ese viaje de La Paz a Hawái. Un corto viaje que tendrá sus turbulencias, que tendrá sus problemas, que de repente atravesaremos una tormenta en medio del viaje y tendremos miedo de que pasen cosas malas, pero es solo el viaje, es solo el viaje. Y nuestro destino final es la vida eterna al lado de nuestro Señor. ¿Y quiénes la gozaremos? La gozaremos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo de verdad. Y a eso se refiere Mateo 11:28. Los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. No sabemos si en esta vida, pero si has entregado tu vida a Cristo, te has arrepentido de tus pecados,
y has declarado y lo has reconocido como tu Salvador, si no es en esta vida, será en la eternidad. Romanos 8:18 dice que lo que sufrimos en este mundo no es nada comparado con la gloriosa vida que tendremos en la eternidad al lado de nuestro Dios. Jeremías 31:25, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Siguen las promesas de que cuando estés agotado, cuando estés caído en el suelo, cuando ya sientas que no hay solución, ¿quién está ahí? Está Dios ahí, está Dios al lado tuyo, velando por ti y dará fortaleza al alma cansada y se ocupará del alma entristecida. Sentir tristeza no está mal, no es algo fuera de lo normal, porque ¿qué dijo Jesús? Y esta es una promesa que no queremos, eh, como dice este pastor, ponerla en el refrigerador. En la vida tendréis aflicción, en este mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, porque yo he vencido a este mundo. Tendremos aflicción, es una promesa de Jesús, una promesa que no la ponemos en la parte trasera de nuestro auto, que no la ponemos en nuestro refrigerador, pero lamentablemente en este mundo tendremos aflicciones, pero Él ha vencido al mundo. ¿Y qué significa? Que Él ha muerto y ha resucitado, y que un día todas las aflicciones que tengamos en este mundo, de repente muchas, porque sea la voluntad de Dios, desaparecerán en este mundo, pero las que no desaparezcan en este mundo desaparecerán en la eternidad. Jueces 9:9. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Aquí está hablando del aceite de olivo, lo que decíamos hace un rato, que antes se ungía, se derramaba aceite en, en la cabeza, por ejemplo, de las personas que iban a cumplir una gran misión. David, el rey David que todos conocemos, el de David y Goliat, fue ungido cuando era prácticamente un niño, no sé, 16, 17 años. Fue ungido porque Dios ya lo había escogido para ser rey. Luego fue ungido cuando iba a ser rey de Israel. Significaba promesas. La unción con aceite significaba promesas de un nuevo tiempo, de un tiempo maravilloso, de un tiempo en el que Dios está escogiendo una misión para ti. Y esto que está sucediendo ahora solo es la antesala de esos tiempos maravillosos, que podrán ser en esta vida o en la próxima, pero si has entregado tu vida a Jesús, esos tiempos llegarán, sí o sí, porque es su promesa. Pero sigamos, este aceite, ya dijimos que era el aceite que les ponían en la cabeza a los reyes. Segunda de Samuel 2:4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Bueno, aquí, como habíamos dicho, están ungiendo a David para ser rey. ¿Y qué utilizan para ungir? El aceite. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí, este tiempo de Efesios ya es el tiempo después de la muerte de Jesús. Son los libros que escribe el apóstol Pablo.
Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se ungía a las personas con aceite. Era un nuevo comienzo, una nueva misión. Era el inicio de tiempos nuevos. En el Nuevo Testamento, Jesús y luego los apóstoles hacen referencia a que lo que nos unge ahora, lo que representa ahora ese nuevo tiempo, es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Si me dicen y entiendes perfectamente cómo funciona todo esto, como les digo, hay en el libro de Job en el que Dios le dice a Job, porque Job se queja, le dice, ¿acaso tú estuviste cuando creé el cielo y la tierra, cuando separé los mares? Y le dice eso porque Job le estaba reclamando, porque obviamente estaba pasando por tiempos difíciles, pero le dice eso porque nosotros no hemos estado con Dios en el momento de la creación. Así que definitivamente hay cosas que entenderemos cuando ya estemos al lado de nuestro Señor. Pero definitivamente hay cosas que sentimos, que tenemos dentro de nuestro ser, el gozo que sentimos al entregar nuestra vida a Jesús, las vidas que cambian de gente que, por ejemplo, no podía dejar las drogas y las deja porque entregan su vida a Jesús, porque Jesús, pese a que ha muerto hace 2000 años, Jesús sigue transformando vidas y sigue transformando vidas. Y entonces, en el Nuevo Testamento, el equivalente al aceite con que ungían a los reyes y a varios personajes de la Biblia en el Antiguo Testamento, es el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación? Es el aceptar a Cristo como nuestro Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados, como lo hizo el ladrón arrepentido en la cruz. Y habiendo creído en Él, habiendo aceptado a Jesús como nuestro Salvador, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El momento que entregamos nuestra vida a Jesús, a nuestro Dios, ese momento el Espíritu Santo se apodera de nosotros y comienza a vivir en nosotros. Y a partir de ese momento somos y podemos ser llamados hijos de Dios. Antes de eso solo somos una creación. El Espíritu Santo comienza a vivir y comienza a transformar, no de un día para el otro. Los procesos de muchas personas son largos, de otros obviamente. Hay milagros como el del mismo apóstol Pablo, que de un día a otro queda ciego porque Jesús se le presenta en el camino a Damasco y a partir de ese momento, en vez de perseguir cristianos, empieza a divulgar el Evangelio por todo el mundo conocido de ese entonces. Entonces, hay milagros como ese, pero de los simples mortales, como decimos a veces, entre los cuales me considero yo, ese proceso dura toda la vida hasta el último día de nuestra vida. A través del Espíritu Santo, Dios está transformando nuestras vidas. A través del Espíritu Santo, los pecados que no podíamos dejar, los vamos dejando poco a poco. Es el Espíritu Santo actuando, es el Espíritu Santo que entra en nuestro ser, habita nuestro cuerpo y a partir de ese día es el tiempo de un tiempo nuevo. Y si hoy estás caído, si hoy sientes que ya no puedes más, invita al Espíritu Santo a renovar tus fuerzas. Es el enviado de Dios, el que está permanentemente con nosotros. Hechos 1:5 dice, porque
Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto les dice Jesús a sus discípulos, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. De ser discípulos temerosos. ¿Quién estuvo en la cruz con Jesús? Cuando capturaron a Jesús, ni siquiera había alguien que le pueda ayudar a Jesús con su cruz. Tuvieron que llamar a un desconocido. Lo hemos visto en las películas, lo hemos leído en el Evangelio, porque todos se morían de miedo, como nos pasa a todos. Todos los discípulos se morían de miedo. Entonces, ¿qué transformó a estos discípulos miedosos en esos hombres maravillosos que llevaron la palabra de Dios por todo el mundo? ¿Qué transformó? ¿Qué los transformó? ¿Se dan cuenta que qué hizo que estos discípulos miedosos sean capaces de entregar su vida y todos murieran por causa de Cristo? Y que gracias a que el Espíritu Santo entró en ellos, tuvieron el valor de predicar y gracias a que el Espíritu Santo estuvo con ellos, el Evangelio ha sido diseminado hasta nuestros tiempos, porque el Espíritu Santo ha seguido ocupando el cuerpo de uno y otro y otro y otro cristiano que predica la palabra. Tal vez no con las mejores palabras, tal vez no con las mejores habilidades discursivas, pero que lo hace impulsado por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo les dio valor a ellos, el Espíritu Santo te dará valor a ti para continuar esta vida que tal vez en este momento piensa está imposible de continuar. Efesios 5:18 dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Pidamos que Jesús nos envíe el Espíritu Santo. En realidad ya está con nosotros el Espíritu Santo desde que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero en estos momentos de debilidad, donde Él también se siente triste cuando sentimos que esta vida ya no tiene sentido, pues pidámosle la fuerza y Él nos las dará para continuar. Pero yo os digo, Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Estas son palabras de Jesús, eh, si no me equivoco, porque no domino la Biblia en la palma de mi mano. eh, si no me equivoco, es un momento antes de subir hacia los cielos, de ser subido al cielo, de dejar a sus discípulos esta vez hasta su segunda venida. Y les dice, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el consolador? Es el Espíritu Santo. Y tomó la posta. Una vez que Jesús se fue, Dios, Jesús, que son tres en uno, Dios nos envió al Espíritu Santo para que nos acompañe hasta el final de los tiempos o hasta el final de nuestras vidas, lo que ocurra primero. Y definitivamente eso es lo que cambió la personalidad de los discípulos, de discípulos cobardes, tal vez como somos nosotros, de discípulos miedosos de decir que habían seguido a Cristo, porque por supuesto su vida estaba en peligro. Tal vez ahora, aunque hay muchos países en los que todavía persiguen a cristianos, los persiguen y muchas veces los matan.
¿Y qué hace que esos cristianos quieran decir, yo soy seguidor de Cristo y voy a morir por Cristo? ¿Quién les da el valor para seguir en circunstancias definitivamente mil veces más difíciles de las que nosotros estamos pasando? Y circunstancias más difíciles de las que alguna vez yo me quejo y digo, ya no puedo más, Señor. Y ellos están siendo perseguidos para ser asesinados. ¿Y qué hace? Que ellos continúen predicando su creencia, el Espíritu Santo. Así que pidámosle a Dios hoy que su Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas, como dice, que dé fuerzas al caído. El pastor de la iglesia decía, daba una pequeña explicación de que en el Antiguo Testamento, y si revisamos la Biblia, vemos que es así. En el Antiguo Testamento, la figura que más aparecía era la de Dios Padre. En el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, aparece Dios Hijo, porque dice, soy el Hijo de Dios. Pero a partir del hecho de los apóstoles, que es cuando Jesús, y que creo que es en el versículo que veíamos hace un momento, Él se despide para dejarnos al Espíritu Santo, se despide hasta que Él llegue en su segunda venida. Y a partir de los hechos de los apóstoles, y el pastor decía, este es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Este es el tiempo de nuestra historia. Hechos, si no me equivoco, tiene 28 capítulos y había un congreso cristiano en un país centroamericano que le llamaban Hechos 29, porque Hechos 29 es nuestra historia, es la historia de los cristianos de ahora, es nuestra vida en este mundo, nuestra vida y nuestra misión de predicar el Evangelio en estos tiempos. Gálatas 5:22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que pidamos el Espíritu Santo para tener ese valor que necesitamos para seguir viviendo esta vida en la que tendremos aflicciones, pero también para que la vivamos de un modo pleno, y para que dejemos que Él haga su obra, el Espíritu haga su obra, para que en nuestra personalidad vayan saliendo estas cosas, amor, gozo, paz. Ay, a mí varias veces me faltan varias de estas y debo rendirme o decir no vale la pena. No, debo pedirle al Espíritu Santo que me dé las fuerzas para perseverar y correr toda la carrera de mi vida hasta el último día de mi vida, en el cual estaré al lado del Señor Jesús, así como le dijo al ladrón arrepentido. El Espíritu Santo da convicción de pecado. ¿Quién es el que cuando cometemos un pecado nos hemos, estábamos en la fila, somos cristianos y hemos dicho, ay, no, hay una fila muy corta, allá está mi amigo, allá adelante, y bueno, nos acercamos disimuladamente y nos colamos, ¿no? ¿Y quién es el que hace que horas más tarde o minutos más tarde digamos, esto no debería haberlo hecho? Porque esto no hace a alguien que dice seguir a Jesús. El Espíritu Santo nos da convicción de pecado, nos contrista, hace que sentamos ese malestar por cometer pecado, nos enseña, nos ayuda a entender la palabra. Cuando alguien con mucha poca habilidad
porque no depende de la habilidad del que predica la palabra, depende del Espíritu Santo. Tú escuchas la palabra con el corazón abierto y puede que esté hablando un tartamudo, pero el Espíritu Santo es el que la palabra hace que la palabra llegue a tu corazón y que transforme tu vida, cada palabra que escuchas de la Biblia predicada por alguien. Y bueno, y hacemos una invitación siempre a poner en práctica esto. Mm, si estás cansado, si sientes que ya no puedes más, como muchas veces lo sentimos, si estás cansado, pídele al Espíritu Santo que dé la fortaleza, que te levante, que obre en ti y verás cómo empezarás a sentir ese gozo. Como dice la Biblia, uno de los libros escritos por el apóstol Pablo, dice, ese gozo que es inexplicable, que es locura para el resto de la gente, porque dice, este hombre está enfermo, está con una enfermedad terminal, este hombre ha sido abandonado por su familia, este hombre no tiene dinero ni siquiera para comer mañana, pero sin embargo se le nota el gozo en el corazón. Es inexplicable y ¿quién te dará eso? Es el Espíritu Santo. Y a los que queremos recibir el Espíritu Santo, a los que un día queremos totalmente dejar nuestros temores y nuestra cobardía, porque eso va sucediendo poco a poco. Un día queremos que se llene nuestra vida del Espíritu Santo, pues los que queremos eso, pidámoselo, a que un día el Espíritu Santo elimine todo temor, elimine esos miedos que tenían los discípulos y que sin temor a lo que pueda pasar, a la burla, en estos tiempos creo que más que a la muerte tenemos miedo a la burla, a que nos digan, uy, no, Richard se ha vuelto loco, si lo vieras, ahora es un fanático, ¿no? Pero eh, que el Espíritu Santo nos dé el valor para llevar su palabra hasta el último rincón de este mundo, como nos pide la Gran Comisión. Mateo 28, 19, 20, si no me equivoco. Lucas 11 y 9 al 13 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo al que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, que siendo malos, porque somos malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Pidamos el Espíritu Santo. Si estamos caídos, pidámosle al Espíritu Santo que nos levante, que nos dé las fuerzas de un búfalo. Y si queremos dejar nuestros temores y queremos empezar a seguir abiertamente, salir del closet y seguir a Jesús, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el valor para hacerlo. Y el último llamado es a todas esas personas y el último llamado, igual de importante, pero este siempre lo hacemos eh, cada vez que predicamos la palabra, es el llamado a que entregues tu vida a Cristo. ¿Qué significa eso? O sea, en nuestro país, estamos en Bolivia, eh, yo creo que el 95% de las personas dicen yo creo en Dios. A mi mente solo viene un querido amigo que
Ojalá Dios obre en su vida, que siempre me dicen, no, yo no creo en Dios, no, no creo, son fábulas. Pero el 95% dice, yo creo en Dios, creen en Dios, pero tenemos una relación con Dios o tenemos esa relación que siempre, que esa frase que he escuchado, yo creo a mi modo, yo creo a mi modo, yo a mi modo hago las cosas con Dios y no puedes hacerla a tu modo. Siempre digo, ¿qué pasa si uno de los presidentes, eh, ya sea de nuestro país, que en este tiempo es Rodrigo Paz, o el de Estados Unidos, que está de moda, o sea, de moda porque aparece en todas las noticias, todos los días creo que hace noticia, Donald Trump? ¿Qué pasa si uno de ellos te cita a su despacho y te dice, el domingo lo quiero ver, pido verlo a las 11 de la mañana en mi despacho? O sea, ¿qué tú le vas a decir? No, las cosas las hago a mi modo. No creo que le digas eso. O sea, te vas a sentir honrado porque el presidente, la persona más importante de tu país, te ha invitado a compartir mesa con él. Pero a ellos no les vamos a hacer, ni siquiera a nuestro jefe le hacemos ese desplante, ¿no? Porque si no, hasta nos despide. Pero a Dios creemos que le podemos decir eso, ¿no? Dios, las cosas son a mi modo. Yo me acuerdo 5 minutos en la mañana de ti, voy una vez al año a la iglesia, pero ten por seguro que yo siempre pienso en ti, ¿no? Y creemos que con Él sí podemos hacer las cosas a nuestro modo. Pues este llamado es para esas personas que dicen que creen en Dios, pero que no tienen una relación con Dios al modo que Dios quiere que la tengan. ¿Y cómo van a saber cómo quieren Dios relacionarse con nosotros? No, no lo voy a decir yo, no voy a poner esas reglas un pastor, ni el Papa, ni nadie. Lo pone Dios a través de su palabra, a través de la Biblia, a través del estudio y del discernimiento de su palabra, y a través de tu comunión con Dios, a través de la oración, a través de congregarte en una iglesia. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser hijos de Dios? Y es muy sencillo. Nos acordamos de la película de la Pasión de Cristo y nos acordamos de dos personajes que están crucificados con Jesús. Uno de los ladrones que no se arrepiente nunca, que quiere hacer las cosas a su modo hasta el último día de su vida. Hasta el último minuto las hace a su modo. Insulta a Jesús, le dice que lo baje de la cruz. O sea, él no quiere hacer las cosas al modo de Jesús. Él quiere hacer las cosas su modo. Y tenemos al otro lado a un delincuente, pecador como somos nosotros. Pero en ese pecador hubo una ventana a través, una pequeña ventana a través de la cual Dios y el Espíritu Santo fue obrando hasta el momento de llegar a la cruz. Y en un momento de dolor, un momento de verse frente a frente con la muerte, él dice y reconoce su pecado. Dice, yo estoy aquí porque me lo merezco, porque he sido un pecador, porque he sido un ladrón. Primer paso, reconocer nuestros pecados. Y luego le dice a Jesús, Señor, el día que estés sentado en tu trono, acuérdate de mí. Y Jesús en ese mismo momento gira su cabeza y le dice, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. ¿Se dan cuenta? Hoy mismo. No me importa que haya sido un ladrón, no me importa que la semana pasada estaba robando.
Lo que me importa es la humildad de tu corazón. Lo que me importa es que tú no quieres hacer las cosas a tu modo. Lo que me importa es que tú has humillado tu corazón y has pedido perdón por tus pecados y me has pedido que me acuerde de ti cuando esté en mi reino. Y así será. Y el ladrón, ese ladrón, estuvo en el paraíso. Y el otro ladrón, por supuesto, tuvo la condenación. Este último llamado, como siempre lo hacemos, es a que seas el ladrón arrepentido y que entregues tu vida al Señor. Y eres invitado a compartir con nosotros la palabra de Dios, a ser un seguidor de Cristo. eh, Sé parte de este grupo pequeño del cual estás viendo este video, escríbenos y si quieres ser parte de una iglesia, de una comunidad cristiana en la que seguimos a Cristo y en la que buscamos su palabra en la Biblia, también escríbenos. Que Dios te bendiga, los bendiga enormemente a los que Dios haya decidido que vean este video.